A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, la TV, la Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Se unen también a nuestra señal Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, en canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, transmitiendo también a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 24 de mayo. Un abrazo fraterno para toda la familia salesiana que está celebrando el día de nuestra Madre, la Virgen María Auxiliadora. Rosa María agradece a nuestros anunciantes. Adelante, Rosa María. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, invita a toda la comunidad jurídica en Lima a visitar la librería Tunacro en Avenida Santa Cruz, 160 San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Palestra Editores, 26 años dedicados a la difusión de la cultura jurídica. Y por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar, siempre lo hacen, síganlo haciendo, capturen el QR que aparece en pantalla y hagan una donación a través de Yape o Plin, es muy sencillo hacerlo, pero si no tienen ni Yape, ni Plin, ninguna billetera electrónica, pueden hacerlo a través del sistema PayPal, también es muy sencillo, lo único que tienen que tener es una tarjeta de crédito. Las instrucciones son muy fáciles de seguir en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Este dinero se destina al sostenimiento de la radio, que como ustedes saben es una organización sin fines de lucro. Y estamos muy agradecidos a todos los que entran al PayPal y desde el extranjero y a los que entran a las billeteras electrónicas. Muchísimas gracias por ayudarnos al sostenimiento de Radio Santa Rosa. Bien, como les dijo Rosa María ayer, iba a tener una pequeña pausa. ¿Por qué? En este momento Rosa María se encuentra en el aeropuerto de México, esperando subir al avión para que la lleve a Guadalajara. ¿Qué va a hacer allá? Allá mañana empieza la quinta Bienal Vargas Llosa. Y ella ha sido invitada como moderadora de las mesas, de una de las mesas
de esta bienal. Ustedes pueden ver ahí el afiche de la bienal, pueden ver el programa, ahí figura nuestra compañera Rosa María Palacios dirigiendo pues estas mesas de trabajo. Es una reunión de gente de la literatura y organiza pues la Cátedra Vargas Llosa y Rosa María va a estar allá. Pero sí, hoy día por eso es imposible conectarnos porque está en estos momentos esperando el vuelo para Guadalajara. Ya está en México, anoche viajó y se está trasladando hacia Guadalajara, donde se realiza esta bienal Vargas Llosa. Así es que nosotros vamos a compartir con ustedes alguna información y tenemos una entrevista muy interesante sobre reforma política que ha hecho Rosa María para que usted la disfrute. Muy bien. Y ayer, vamos a la información, a las últimas noticias. Ayer pon el tuit, por favor, el Ministerio Público aprobó el pedido de solicitar que arresto provisorio. ¿A quién? A Elian Carr. Pero ya la señora está en Israel, ¿no? Pero de todas maneras, la Fiscalía ha solicitado, la Fiscalía ha aceptado y el Poder Judicial ha aceptado que se proceda a formalizar el pedido de arresto provisorio para extraditar a la señora Carr. Están basándose en que hay un principio de reciprocidad entre Israel y Perú y también en la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. ¿Usted cree que Israel procederá y aceptará? Nos mostramos muy escépticos ante esto. Pero ayer no solamente ocurrió eso, ayer por la tarde, por la mañana, nuevamente empezó a figurar en la noticia Susana Villarán. Ahí tenemos el tuit del equipo especial Lavallato y la Policía Nacional del Perú realizaron un allanamiento a las empresas Lima Expresa SAC y Vinces Hawaii Perú SAC y el estudio de abogados Echecopar en el marco del proceso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Hay que recordar que Villarán de la Puente es acusada por presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo propio. A la exalcaldesa de Lima se le sigue un proceso por supuestamente haber participado en actos de concertación entre funcionarios de la Municipalidad de Lima y los representantes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS entre el año 2010 y 2015. Hay que recordar que en este caso también ya hay un preso, que es Domingo Arzubialde, que ya ha sido condenado por este caso y que Susana Villarán ha aceptado que ha cometido estos delitos. La fiscalía está pidiendo más de 20 años para ella. Vamos a ver. Esa fue la noticia de la mañana. Y también tuvimos otra noticia importante. La vicecanciller, allá la llaman subsecretaria de Relaciones Exteriores, la señora Gloria Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, ha venido al Perú y se ha reunido con el viceministro Ignacio Higuera y han hablado sobre este problema que tenemos porque el señor presidente de México no quiere entregar al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza para el Pacífico. ¿Qué dijo la señora Gloria Fuentes? Ella dice que su gobierno está de acuerdo que se entregue al Perú la presidencia pro tempore. Escuchemos. Perú. Abogamos porque haya un entendimiento en nuestros países que permita que efectivamente eso se allane de la mejor manera posible, entendiendo que el diálogo fraterno entre nuestros países es parte importante de la construcción de una buena política también hacia el futuro y entendemos que ahí hay un desafío importante que hacer y más no corresponde que, por supuesto, me pronuncie desde el gobierno de Chile. Muy bien. Y también la señora Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores del Ministerio de Chile, también se refirió al problema migratorio entre la frontera Perú-Chile. Escuchemos qué dijo. Hola, estoy acá en Lima, Perú, con mi equipo de la Cancillería y la representación nuestra diplomática, nuestro embajador y el equipo de la Embajada de Chile en Perú.
en una reunión muy fructífera que nos ayuda a enfrentar nuestra agenda de largo plazo sobre el tema migratorio. Acabamos de enfrentar una crisis en nuestras fronteras común en el caso de Perú en particular, pero hemos tenido una muy buena coordinación para poder enfrentar los temas migratorios contingentes y aquellos también que tienen que ver con una agenda de futuro. Para el Perú ha sido muy grato recibir a la señora Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, y a su equipo. Como ya he dicho, hemos venido trabajando desde hace ya varias semanas un fenómeno que ocurrió en nuestra frontera. La ocasión hoy ha sido de revisar varios de los temas vinculados al paso fronterizo Santa Rosa-Chacayuta, también trabajar sobre cooperación policial, trabajar sobre el tránsito y sobre el tráfico ilegal de migrantes también, el tema humanitario. Son todos estos temas que han sido parte del fenómeno que vimos hace unos días en nuestra frontera común, pero que reflejan también un problema más grande, digamos, ¿no? Y es importante que Perú y Chile conversen, como lo hemos venido haciendo en los últimos 2 meses, esta vez a nivel de viceministros, con el compromiso de seguir conversando permanentemente en este fenómeno que nos afecta a todos. Bien, palabras del viceministro, vicecanciller de Relaciones Exteriores del Perú y la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. La noticia también la marcó ayer Pedro Castillo. Reapareció en audiencia donde se pedía que se archive la investigación que tiene. Y como siempre, el señor Pedro Castillo, él vive en un mundo paralelo. Lo que usted vio el 7 de diciembre a las 11:40, cuando salió a dar su mensaje a la nación, donde decía que cerraba el Congreso, que intervenía el Poder Judicial, que intervenía el Tribunal Constitucional, que intervenía la Junta Nacional de Justicia. Todo eso fue una ilusión óptica, nunca existió. Ese es lo que dice el señor Castillo. Escuchémoslo, por favor, escuchemos lo que dijo ayer en la audiencia donde pedía que se anule todo esto de este proceso. Me ratifico el día de hoy una vez más que no cometí el delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de que como la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito. Supuestos, dichos, habría. Señor juez, pido que usted el día de hoy emita una decisión correcta en función a los argumentos que ha hecho mi defensa. Una decisión sin ningún tipo de apasionamientos. Una decisión sin parcialización en mi contra. Y una decisión firme en honor a la justicia, sin ninguna presión mediática de los medios de comunicación, y emita una decisión correcta y no por supuestos, toda vez de que yo no cometí el delito de rebelión ni de conspiración. En mérito a ello, pido una decisión firme para obtener mi libertad, toda vez de que estoy privado injustamente. Muchas gracias, señor juez. Injustamente. Todos lo vimos, todos los peruanos que estábamos viendo televisión en ese momento, lo vimos, todo lo que dijo el señor. No es una decisión injusta. El señor cometió un golpe de Estado. Que no le haya resultado, que no haya coordinado con las Fuerzas Armadas, gracias a Dios, por eso todo le salió mal, es otro asunto. Pero que cometió el golpe de Estado, lo cometió. Bien, pero allí nomás no acaba la noticia. Ayer, nuestro flamante defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez, tuvo su primera reunión. Adivinen con quién tuvo la primera reunión. ¿Podemos poner la foto, por favor? Con los combatientes, o sea, con los que van a agredir a las personas. En vez de reunirse con los que han sido agredidos, él se reúne con los que van a agredir. Resulta que estos señores se fueron a gritar a la puerta de la Defensoría del Pueblo y el señor defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, los hizo pasar y se reunió con ellos y ellos trataron de
esa conversación que es de Jonathan Castro. Vamos a agradecer a Jonathan Castro que nos ceda su videíto, donde escuchamos cómo deslegitiman todos los informes que han venido y que hemos analizado en este programa, tanto de Amnistía Internacional, todos los informes. No, eso no sirve. Escuche usted. Sabido es que se ha empecinado a embarrar, porque voy a usar esa palabra, a los policías que han actuado en Ayacucho, donde hubo muertos, ¿no? Y estos organismos, como que he mencionado, totalmente parcializados, están culpando directamente a la policía, a las Fuerzas Armadas, al Ejecutivo de los 70 muertos. Y que esta manera de conceptuar a esos resultados con muertos, la Defensoría, hasta la doctora Reguera, espero que usted no sea ese caso, han hecho una comparsa. Muy bien, ahí escuchaban ustedes al señor Jorge Ayachi, que es el líder de los combatientes y la resistencia y todos estos grupos que agreden a las personas, que son los agresores, los violentos, son los primeros que han sido recibidos por el señor defensor del pueblo. Imagínense ya de qué lado va a estar la Defensoría del Pueblo. No hay que ser muy analistas para darnos cuenta. Y ayer la Junta Nacional de Justicia ha emitido un comunicado donde le pide al Congreso de la República mayor reflexión sobre la acusación constitucional que mañana se va a ver contra la señora Zoraida Ábalos. Le pide mayor reflexión. Luego vamos a hablar de este punto, ¿no? Y otro punto que no pasó en el Perú, sino pasó en Nueva York. El alcalde del Cusco, el señor Luis Pantoja, se ha ido a Nueva York a promocionar la fiesta del Inti Raymi, obviamente avalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el discurso se lo prepararon, pues me imagino que en el Ministerio de Relaciones Exteriores o gente allegada al gobierno. Y en una parte todo iba bonito mientras presentaba las bondades del Cusco que todos admiramos y queremos. Pero cuando empezó a hablar de que vivimos en un país de maravillas donde se respetan los derechos humanos, adentro, el auditorio empezó a rechiflar. Y afuera había gente con carteles, con esa palabra acusando pues al gobierno de asesino. Podemos ver lo que pasó en el auditorio, dentro del auditorio, cuando hablaba el señor Luis Pantoja, alcalde del Cusco en Nueva York. Adelante. Queremos decirle también al Perú y al mundo que vivimos en un Estado de Derecho, donde se respetan los derechos fundamentales de las personas, donde respetamos la Constitución, donde respetamos las leyes, donde respetamos la institucionalidad y donde respetamos las instituciones. Como cusqueños, señores, más allá del tema político, acá, más allá del tema político, yo le voy a agradecer, acá, como cusqueños, por supuesto que existen ciertas diferencias, pero respetamos el Estado de Derecho. ¿A qué hemos venido acá? Hemos venido, señores, hemos venido a lanzar la fiesta del Cusco. Hemos venido a lanzar la fiesta del Cusco. No estamos en un tema político. Queremos que visiten la ciudad imperial del Cusco, que es una ciudad sagrada, que es una ciudad milenaria. Hemos venido, señores, más allá de las diferencias políticas que por supuesto que respetamos. Nosotros somos un gobierno local, no somos un gobierno nacional.
Acá está el alcalde de la Imperial Ciudad de los Incas. No somos responsables de lo que está pasando en el Perú. Somos también, señores, víctimas de la convulsión política. Por eso que queremos una ciudad libre. Por eso que queremos la reactivación de la economía. Por eso que queremos la gobernabilidad. Por eso que queremos la gobernanza de nuestro país. Queremos que se respete el Estado de Derecho. Muy bien. Al final tuvo que decir, yo soy alcalde del Cusco, no es mi problema lo que está pasando en el país, eso es culpa de la señora Boluarte. Tuvo que salirse del guión que le habían preparado porque las rechiflas en el auditorio de Nueva York estaban pues tan fuertes, y en la calle también, había gente con carteles diciendo pues sobre los crímenes que se han cometido en nuestra patria. Muy bien. 8 de la mañana con 28 minutos. Para los que recién se conectan, Rosa María está en este momento volando del aeropuerto de México a Guadalajara porque va a participar en la 5ª Bienal Vargas Llosa como moderadora. Y nos ha dejado la entrevista sobre reforma política que le hizo a Fernando Tuesta Soldevilla. Es muy interesante. Si se hubiesen tomado en cuenta muchos puntos, se hablaron siempre, pero el Congreso los fue desechando y al final no hubo ninguna reforma política, simplemente seguimos con las normas de antes. Poquísimo se ha cambiado, por eso tenemos la situación en la que tenemos y podemos repetir de acá el 26 quizá un peor plato. Escuche usted lo que dice Rosa María con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, analista político y autor de este libro Reforma Política. Adelante. Esta noche me toca presentar un libro que se llama La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno, de Fernando Tuesta Soldevilla. Entonces, como me he tomado la molestia de leer el libro, entonces vamos a hacer una entrevista que verse en parte sobre lo que voy a decir en la presentación esta noche. Así que muchísimas gracias a Fernando Tuesta por estar aquí con nosotros, porque creo que efectivamente en este libro hay muchas ideas que lo acompañan desde muchos años atrás, pero que se van afinando y se van afinando en una composición muy interesante del libro. Antes de empezar, permíteme hacer una pequeña descripción a los oyentes. Este es un libro que reúne escritos, básicamente columnas de opinión de Fernando Tuesta y otras cosas que ha hecho también para Canal M durante la más vieja que he encontrado de 1986. Pero las agrupa, y eso es lo interesante, por temas. Y en ese agrupamiento por temas las coloca en orden cronológico. Entonces uno puede apreciar algo que es bien interesante. El germen de una idea, la idea está clara desde el principio, pero cómo va evolucionando hasta que termina, ¿no? Y hay varios ejemplos de esto. Fernando, yo quería preguntarte primero, ¿cómo se te ocurrió este esquema para poder, además, clasificar columnas en temas que a veces se cruzan, ¿no? Varias veces se cruzan. ¿Cómo organizaste esta clasificación, que creo que es el mérito más importante de la obra? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Rosa María, y por haber aceptado ser comentarista el día de hoy en la presentación del libro en Librería El Virrey hoy a las 7 de la noche. Mira, inicialmente, como tú bien has dicho, yo tengo una preocupación por otros aspectos de la coyuntura y la vida política, pero también un aspecto más acotado, que era el tema de las reformas institucionales. En un momento en donde en general se hablaba poco de ellos, ¿no? Pero era un interés particular, profesional y académico. Yo soy en realidad sociólogo de formación, porque no existía ciencia política, hice un posgrado fuera en ciencia política, y ese es, digamos, mi ámbito profesional y académico. Y entonces yo tengo una formación que me permite hacer columnas que han sido una suerte de
por un lado, sistematización de ideas de trabajos académicos mayores, ¿no? Pero con un lenguaje que pueda ser asequible a un público más amplio, sin dejar de señalar algunas propuestas que posteriormente, se convirtieron en propuestas, que a su vez las iba trabajando en seminarios, en entrevistas, etcétera, creando una suerte también de corriente de opinión, y que en algunos casos ya perdió la autoría inicial para convertirse, digamos, ya en un tema de discusión, incluso en propuestas, que se materializaron en algunas leyes que se publicaron, que se dieron a lo largo de varios congresos. Y entonces acá hay una combinación, por un lado, repito, desde el ámbito académico, pero también el acompañamiento político, porque yo no he tenido ningún cargo de representación, nunca he tenido un cargo tampoco de designación en los ejecutivos, salvo mi paso por la OMPE, es el único cargo. Yo en mi presentación esta noche lo digo, hay un hueco manifiesto de columnas entre el 2001 y el 2004. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Claro, era jefe, efectivamente, jefe de OMPE. Pero también debo decirte, Rosa María, en esta parte, que entonces yo tengo una suerte de concepto, diagrama de lo que es la política institucional. Y entonces, conforme pasaba el tiempo, iba tocando temas diversos, y el momento que Penguin Random House conversamos y me pide hacer el libro, entonces lo fui organizando justamente por esta suerte de sistemas, ¿no? No se dice en todo momento sistemas, pero por un lado aparece el sistema de partidos, por otro lado el sistema electoral, por otro lado el sistema de gobierno, que son los básicos dentro de una estructura de sistema político general. Y entonces el primer capítulo por eso responde a los momentos de discusiones. Momentos que he sido partícipe desde el punto de vista de opinión o porque se me consultaba. Son diferentes momentos, pero lo que es trágico, hay que decirlo, adelantar algo al público, es que muchas de estas ideas y estos debates no se convierten en reformas hasta el día de hoy. Es decir, la gran conclusión es que los momentos reformistas pasan, recogen tímidamente parte de y nunca llegan a la propuesta total, a la propuesta integral. Y esto termina teniendo consecuencias permanentes en la vida política del Perú, como las que vivimos hoy. Y esa es la pena del primer capítulo, ¿no? O sea, los momentos clave, claro, son clave, propones, se discute, se debate y pasa. Hay un símil, no allí, sino te lo digo, en cómo hay un proceso de un edificio inacabado como la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Que se construye, pero es parte justamente del concepto, ¿no? Algo así como nunca se terminará de construir. Bueno, pero la Sagrada Familia por lo menos tiene un plan de 30 años. Esto no tiene eso. Ese es el punto, a eso voy. En cambio, el nuestro es un edificio de los que encontramos en Lima, ¿no? Muchas veces inacabado, mal estructurado, mal diseñado, pero también da cuenta de, por un lado, una suerte de divorcio también entre quienes producen ideas en la academia, digamos, sobre todo, también en sociedad civil, por cierto, y el mundo de la política. Y eso que en América Latina, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, está mucho más vinculado. Pero esto, lo que tú señalas, es más o menos una recurrencia que personalmente he observado en el acompañamiento, sobre todo de los congresos de la década del 80, ¿no? Que es, por un lado, considerar que, sobre todo en las épocas del crecimiento económico, que si bien estamos mal, no estamos tan mal porque el Perú estaba bien, ¿no? Sobre todo digo en la época de crecimiento económico. Es decir, podemos sobrellevar las cosas porque hay temas
más urgentes que deben ser atendidos. Pero cuando llega a un proceso electoral, se comienza entonces a discutir el tema de modificaciones legales, y entonces ya el tema no es que tenemos mucho tiempo, sino que ya no tenemos tiempo. Y al no tener tiempo, la típica solución es: vamos a tratar de modificar lo urgente. Y lo urgente termina siendo insuficiente, termina siendo muchas veces no observar que muchas veces en las normas, como parte de sistemas, tienen efectos en su propia dimensión, pero también en otras dimensiones que no se controlan, y por lo tanto van a tener a veces efectos contradictorios y incluso a veces efectos negativos. Para explicar un poco el plan de la obra, para que lo entiendan todos, hay un primer capítulo de estos momentos, pero como dice Fernando a lo largo del libro, la reforma política no es la reforma electoral, y mucha gente la confunde. La reforma electoral es una parte de la reforma política. Entonces, hay sistema de partidos, sistema electoral y sistema de gobierno. Y en esto hay un capítulo dedicado al Parlamento. El primero es en realidad el Ejecutivo y el segundo es el Parlamento. Y luego vienen dos capítulos donde yo sí creo que Fernando ha tenido grandes triunfos. Financiamiento de partidos políticos, donde ahí ha habido una revolución, por lo menos legislativa. Y todo el tema de la revocatoria, los mecanismos de democracia directa, donde también ha habido una gran revolución a raíz de un pésimo diseño que tuvo que ser reformado. Entonces, para que no se deprima nadie, no todas son derrotas, ¿eh? Acá también hay triunfos. Pero, como dice también en el libro, el bicameralismo es la madre de todas las reformas. Y es así que no llega. Y no hay forma de que llegue. No hay forma que llegue, y el tema es que cuando, por ejemplo, este Parlamento, que ser resistentes a las reformas, resulta que el 7 de diciembre aparecieron como los paladines de ellas, y es más, colocaron como casi condición para el adelanto de elecciones. Sí, comienzan a hablar, es un dinamismo y un interés por las reformas para llegar a ese adelanto de elecciones que también es necesario. Hoy no hay ni uno ni otro. No, nada, no quieren hablar de reformas tampoco. Claro, lo que ha ocurrido en el Parlamento muchas veces es que se han logrado, digamos, aprobar muchas veces algunos artículos de leyes de reforma, pero contra el deseo de ellos, por presión externa, no por convicción. Y entonces, pasado esos momentos, lo que han hecho es modificarlas, colocar artículos que desnaturalizan, como ha ocurrido, por ejemplo, o en el caso de las primarias, que se han suspendido 2 veces, y tú en las declaraciones de todas las bancadas no las quieren, y dirán, pues ya al 26 simplemente la vamos a terminar. Lo que pasa es que ahí uno nota ya, cuando ya entra al tema de las primarias, desde el principio, hay que decir, desde los primeros textos de fines de los 90, Fernando, tú es un enemigo del voto preferencial, pero desde el principio. Al principio, sin proponer una alternativa, y al final ya con la alternativa clara de ir a primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Incluso hay una especie de decálogo de por qué hay que eliminar el voto preferencial. O sea, es un militante anti-voto preferencial, pero es curioso leerlo a lo largo de 25 años, digamos, porque cada vez es más entusiasmo contra el voto preferencial. Entonces, sí, en realidad el lector va a encontrar eso, ¿no? La idea germinal está desde el principio, ¿no? Y la otra idea, que es muy importante, es la de la segunda vuelta, donde en realidad hay acá una crítica a un balotage mal copiado francés. ¿Por qué? Porque en Francia la segunda vuelta también es para el Parlamento, no solamente para la presidencia. Entonces lo que dice es, movamos, esa es la solución, que también está muy, muy desde el principio, ¿eh? Desde el 2000. Movamos la fecha de las elecciones del Parlamento a la segunda vuelta. Entonces, con primarias abiertas y simultáneas, sin voto preferencial, con bicameralismo y moviendo la fecha a la segunda vuelta, vamos a tener una representación. Ojo, otra de las obsesiones, me he reído. En el año 2000, Fernando Tuesta proponía que el Congreso tuviera 180
180 escaños, ¿no? Representantes. En el 2000 han pasado 23 años y solo ha logrado 130. Pero digamos, con todo ese paquete, tú sí tienes un resultado muy diferente y mucho mejor, porque garantiza representación, que es lo que el Congreso de hoy no garantiza. Ese es el resumen, digamos, las ideas que están en el libro, pero como les digo, a mí lo que me encanta es cómo van evolucionando, porque las ha puesto por temas, pero en orden cronológico, cosa que normalmente no hace un autor, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, te has dado cuenta, sí, pues yo ya pensaba en esto, pero fíjate tú que después, años después, ya lo afinamos hacia esto otro. ¿Cómo fue cuéntanos un poco ese transcurrir de una idea hacia la solución? Mira, en los 80 yo empecé colaborando con el diario La República, El Comercio y algunas revistas ya desaparecidas, y me fui a Europa, donde viví en Alemania 5 años, haciendo el doctorado con Dieter Nolen, que es una de las figuras mundiales en realidad sobre estos temas, y entonces me nutrí, digamos, más teóricamente, conceptualmente, y de una mirada también comparativa, sobre todo a nivel regional. Entonces comencé a escribir ya de manera, digamos, ordenadas en términos de estos conceptos, y a su vez comencé a tener, digamos, un acompañamiento cercano directamente con la política. Para empezar, Rafael Roncagliolo y yo fuimos asesores de la subcomisión de reforma electoral de la mesa de diálogo de la OEA entre el gobierno y la oposición a fin del gobierno de Fujimori. Gracias. Allí iba yo ya, digamos, señalando algunas de las ideas que, repito, fueron madurando. Por ejemplo, lo del voto preferencial fue interesante en los 80s, inicio nada más, porque se asumía, no había mucho además, digamos, países que tenían el voto preferencial, fuimos de los primeros, por lo tanto no había referencias, entonces parecía interesante, pero además eran partidos mucho más organizados, entonces se asumía que eso podía oxigenar un poco la dinámica, pero posteriormente ya no, y ya muy temprano también comencé a convencerme de la erosión que esto podía producir, y ya, por supuesto, ahora completamente. Pero es como una suerte de armar piezas, ¿no? Y por eso de los subsistemas a mí me interesaba, y comencé a vincularlas y tratar de mostrarlas en las columnas. Y entonces he participado efectivamente en esa subcomisión. Ya como jefe de OMPE también iba al Parlamento a proponer ideas. La primera ley de partidos es el año 2013, el 1 de noviembre, donde también debatimos, tenemos propuestas. Ahí aparece por primera vez en la normatividad peruana 3 cosas: una regulación mucho más clara sobre inscripción y fin, digamos, de inscripción de partidos, el tema de democracia interna y el de financiamiento. Así es, se fueron modificando, ¿no? Y si tú ves, antes de esa fecha, 2003, yo ya trabajaba mucho de esos temas. Ya estaban planteados. Entonces, y luego había otros momentos, como jefe donde nosotros tenemos el primer código electoral que trataba de sistematizar toda la normatividad en el campo propiamente electoral. El 2012 fui asesor, sí, del Congreso, la única vez que lo he sido, de una comisión de reforma electoral y política, donde estuvieron Javier Descanseco, Javier Bedoya de Vivanco, Javier Velázquez Lequén, Luz Salgado, Vicente Ceballos. Mira, estos políticos delante de los de ahora pues son así tremendos parlamentarios, ¿no? Pero ¿sabes qué? Los acompañé porque hubo también trabajo en provincias, se debatía, era interesante. Se hizo un informe que no se aprobó. En el 2016 se hizo un esfuerzo por mejorar el código electoral, y ahí también se implementan muchas ideas. La Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución que nosotros le proveímos y que Patricia Donaire encabezó, tomó mucho de eso, pues era la base,
y que no fue aprobado. Incluso No, tuvo que renunciar porque el fujimorismo no lo apoyó, por eso, teniendo 73 votos. así es, en el 2017. ¿No? Y luego la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en donde dio pie también a que mis ideas con las de mis colegas, Ahí es cuando se afinan las PASO. sí, Ahí se nota claramente. Ahí se afina ya toda la estructura de las PASO. Y es una solución más integral, ¿no? Pero por si acaso, para los curiosos, también hay cosas, instituciones que ya no son, digamos, discutidas en el Perú. Por ejemplo, hay una columna sobre la reelección antes de Fujimori, donde, oigan, sorpréndanse, ¿eh? Luis Alva Castro proponía la reelección de Alan García en 1986. Así es. ¿Qué? Yo ni lo recordaba, nadie lo quiere recordar, ¿no? O instituciones como el Distrito Único Electoral, contra el que obviamente estabas en contra, que desaparecen para el año 2000. Entonces, el Distrito Único Nacional fue una forma de organizar muy apresuradamente elecciones. En el fondo era eso, ¿no? O, finalmente, cosas como el transfugismo, ¿no es cierto?, que para el año 99, 2000, 2001 fueron grandes temas nacionales y que hoy, digamos, creo que ya lo asumimos porque sí, o porque la ley antitránsfuga algo hizo para evitar el salto de otro partido, pero al final no hizo mucho. Sí, ya asumimos... Es que el fenómeno ya no es que te cambies de camiseta, sino que permanezcas con una. Entonces, claro, se ha convertido en lo que era un caso, digamos, disfuncional, en el caso, ya la frecuencia de esta dinámica, y en cambio quien permanece en un solo partido son casos ya de entrevista, Rosa María, algo así. Claro, como, claro, entonces, claro. ¿cómo así te has quedado en un mismo partido de elecciones? ¿Cómo así? Por eso se volvió moneda corriente, entonces ya no es el gran escándalo que fue. Y decía, claro, estos temas eran importantísimos, ya no lo son. Pero como decía, también en otros temas que ya dejaron de ser importantes, como la revocatoria de autoridades municipales y regionales, que en el Perú fue un deporte, y eso finalmente con reforma política se cambió. Eso sí. Fue algo que también personalmente escribí mucho, porque conocía que esto era de un nivel de diseño perverso que felizmente se eliminó. No la figura en general de revocatoria, sino la forma como estaba regulada. Claro, claro. O sea, como decíamos en esa época, está también, al día siguiente de que gana un alcalde, se forma el comité revocatoria. Sí, es, ¿no? Los perdedores. Porque el alcalde gana con una poca votación, porque son muchos partidos los que participan, pero claro, está solo contra todos los demás que se alían para revocarlo. Y esa fue la dinámica que explota en todo el país y que finalmente llega a Lima. Y cuando llega a Lima es cuando la gente dice, sí, pues esto es una barbaridad, esto no puede continuar, ¿no? Hay que modificar, ¿no? Sí, como tantas cosas tienen que llegar a Lima para que la gente se dé cuenta de que hay que de la necesidad de la reforma, ¿no? Exactamente. Ahora, vamos a hacer una pausa, Fernando, de 30 segundos y regresamos porque obviamente acá están todas las ideas, pero el público quiere saber, lo dices en alguna columna, ¿y ahora qué viene? Entonces vamos a la pausa y regresamos con ¿y ahora qué viene? Sí, interesante la entrevista de Rosa María Palacios con Fernando Tuesta Soldevilla en esta presentación del libro Reforma Política. Vamos a la pausa, pero les queremos recordar, si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero en ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web www.contaperuglobal.com o llámanos al teléfono 914 74 90 57 y tenemos el aviso de Palestra Editores. Bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study
presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal, el cual se va a desarrollar entre el 10 y el 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Para mayor información, comunicarse al 994 82 01 48 o ingrese a nuestra página web institutopalestra.com. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está entrevistando al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, autor del libro La Reforma Política, que se vende en librerías El Virrey para los que están interesados, y queremos aprovechar para enviar un saludo cariñoso a Librería El Virrey, que está cumpliendo 50 años, sus bodas de oro, y El Virrey no solamente vende libros, sino se ha convertido en un foco de cultura en nuestra ciudad. Así que saludos para nuestros amigos de El Virrey. Vamos a ver la respuesta a la pregunta de Rosa María. ¿Y ahora qué viene? Sin reformas políticas, ¿cómo será el próximo Congreso de la República? ¿Cómo serán las siguientes elecciones? Fernando Tuesta Soldevilla trata de responder estas inquietudes. Adelante, Rosa María. Y bueno, hay que decir que a veces uno ve el vaso medio lleno y a veces lo ve medio vacío. Yo quisiera decir que al final del libro, hacia la mitad del libro tú lo ves bien vacío, pero hacia el final ya lo ves más lleno. A ver, reforma revocatoria hecha. Reforma del financiamiento de partidos políticos, que ahora tiene hasta normas penales, cosa que no se pensó originalmente. Se pensaba en muerte civil, digamos, ¿no? En pérdida de inscripción, en multas. Ahora tiene normas penales. Esos son dos grandes triunfos. Es un triunfo. Las PASO por lo menos están aprobadas. Y hay un plan para la eliminación del voto preferencial, que son las PASO. Eso también es un triunfo, por lo menos están aprobados. El voto a la mujer, el voto en cuota a la mujer, es gracioso, porque en las primeras columnas, Fernando, tú apoyas tímidamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, dice en el año 99, ¿no? O sea, las mujeres son importantes, pero al final sí es un entusiasta. No, pero hay una cosita. Esta es una muestra de un universo mayor de columnas. No, claro. Pero te digo que no, en el año 96 yo ya escribí a favor de las cuotas, estuve presente en la Comisión de la Mujer, y es más, nuestro querido periodista y gran periodista de la prensa, Salazar Larraín, escribió incluso una columna que dijo las cuotas del doctor Tuesta en Expreso, nunca me voy a olvidar, criticándome al contrario por estar a favor. No, sí estuve a favor. Pero es que en la columna que está publicada tu argumento es, miren, por lo menos miremos cómo nos va. Sí. No probemos. Sí. Ese es un argumento muy persuasivo. A nadie molesta, nadie está obligado a votar por mujeres, probemos. Y al final ya hay un entusiasmo enorme. Eso, el voto a los extranjeros y crearles una jurisdicción especial. O sea, esto es una lista de las cosas que se han logrado. Sí. Pero las cosas que no se han logrado, que son gigantescas, son la bicameralidad y el cambio de la fecha de la elección del Parlamento. Y también el tema de modificar la figura de la vacancia. Bueno, sí, de las relaciones entre... No. Ahí también sobre eso... Hay toda una preocupación también de las relaciones ejecutivo-legislativo, de este presidencialismo parlamentarizado, y también toda una preocupación, ¿no? Claro. El tema de las relaciones entre poderes del Estado, que está diseñado, y eso que se explica en el libro, sobre un régimen presidencial, tomando instituciones parlamentarias, que no calzan muchas veces. Y bueno, como decías tú, la crisis no empezó hoy, empezó en 2016, justamente porque tienes un Congreso hostil, y está probado en la historia del Perú, como hemos dicho muchas veces, lo dicen las columnas también, que cuando un presidente no tiene mayoría o no la puede formar en el Congreso, va a caer. ¿Ok? Que dicho sea paso, por eso es lo que viene ahora. Si yo leo este libro completito, conozco la historia del Perú,
Dina Boluarte no puede terminar su mandato. Bueno, es que ese es un punto, Rosa María. Ahí no hay columnas sobre coyuntura, que son No, otro no, 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 no. espacio, ¿no? Pero yo Sería esto. estudio Pero para entonces, proyectar. claro, pero entonces, sin embargo, sí se toca ya al final algunos de estos aspectos. Cuando escribíamos y debatíamos sobre el gobierno de Castillo, yo decía que casi hay una idea generalizada de que ese gobierno no iba a terminar. Estamos hablando casi del inicio. Del momento en que eso esté instalado, digamos, en la idea de la gente, la probabilidad de que no termine era alta, y como de paso no terminó. Bajo estas circunstancias de las que vivimos, de un gobierno donde le faltan todavía más de 3 años, con muy baja credibilidad, legitimidad, y cargando el peso, para empezar ya señalado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es difícil que llegue a buen puerto. Y si llega, podría ser sobre la base de quizá un nivel de autoritarismo que la gente va a tener que o aceptar o resistir, y un componente militar quizá más fuerte. Y eso ya desdibuja evidentemente los contornos. No, y además, Fernando, porque hay otro problema. O sea, los candidatos de derecha que hoy apoyan a Dina Boluarte no quieren cargar con el pasivo de Dina Boluarte en una próxima elección. Entonces se tienen que desmarcar lo más rápido que puedan apenas llegue una elección. En tu presentación quiero resaltar algo donde dices, a diferencia de Fujimori, que tenía pues seguidores, ¿no? Finalmente un partido, tenía incluso influencia en los sistemas de justicia, es decir, hay una cosa distinta, pero Dina Boluarte, llegado el momento, no la van a defender, no tiene punto de apoyo propio. Ella no ha creado y no se basaba tampoco en referencias políticas, sociales, económicas. O sea, para que la gente entienda, es la misma situación de Vizcarra. Es la misma situación de Vizcarra. Es la misma situación de Vizcarra. Quizá con una pequeña diferencia, que cuando Vizcarra sale tiene un nivel de aprobación que carece, digamos. Uno y dos, por lo menos tenía un movimiento regional en Moquegua. Claro, tenía un punto de apoyo propio, ¿no? Que de verdad que lo destruye rápidamente una vez salido del gobierno. Claro, destruye toda su base, lo poco que tenía, pero le ha dado para conseguir 12.000 militantes, 24.000. Le ha dado para construir su partido. Difícilmente lo haría Dina Boluarte. Claro, pero al final es la misma situación de Dina Boluarte. Un vicepresidente que asume con apoyo del Congreso. Acuérdense usted, los primeros 3 meses de Vizcarra, el fujimorismo lo tenía pues en andas, y luego viene la bronca, lo abandona, y en año y medio se está yendo del Congreso y luego se está yendo Vizcarra. Entonces, Dina Boluarte no tiene apoyo real. No. Ella es apoyada circunstancialmente porque coincide con intereses que no son de ella, ¿no? Digamos, intereses en el Congreso, en las Fuerzas Armadas, otros grupos de poder. Pero quiero resaltar esto que acabas de señalar, porque, mira, los gobiernos son elegidos por conformaciones de listas de partidos que tienen un presidente o un vicepresidente que constituyen justamente ese gobierno, digamos, con un titular y, digamos, entre comillas, digamos, en el comentario más deportivo, como suplentes. Así es. Sin embargo, en el Perú, cuando tú pasas de presidente a vicepresidente, es como si fuera otro gobierno, no la continuidad de un gobierno. En otros países, el vicepresidente lo que sigue es el gobierno de ese partido. Acá, el vicepresidente puede ser absolutamente distinto, como ocurre con Dina Boluarte en relación a Castillo, ¿no? Y no estoy diciendo que debió seguir lo de Castillo en el sentido de un gobierno desastroso. Bueno, es que el candidato presidencial era un invitado. O sea, era un invitado. Y no hay entonces
ahora en las composiciones de las llamadas, este peronismo, plancha presidencial, un componente programático que te pueda decir, nosotros vamos a hacer esto en 5 años. Si no, sale el presidente y el vicepresidente hace una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces estamos en subgobiernos. Por eso es que tenemos 7 gobiernos o 6 gobiernos en 6 años, 7 años, ¿no? Eso es ya una manifestación de, evidentemente, un ciclo de crisis, quizás solamente comparable con la caída de Leguía y los 30, 33, haciendo una comparación histórica, ¿no? Y que no terminó, evidentemente, bien, ¿no? Porque vino Claro. lo militar. Ahora, difícilmente hay gobiernos militares, pero lo que uno observa ahora es un componente de militar que creo es peligroso, porque esto descompone cualquier sistema de... Claro, porque, mira, a ver, yo lo decía ahora, es bien sencillo. Si tú quieres hacer justicia, lo único que tienes que pedirle a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional es la lista de nombres. Sin duda. ¿Quiénes dispararon contra la población? Yes. ¿Cuál es el plan operativo? ¿Quiénes dispararon? ¿Quiénes eran sus jefes? ¿Y quién eran los jefes de esos jefes? Y los jefes de esos jefes. Y entregar todo el aparato militar a la fiscalía y simplemente hacer los peritajes a las armas, y tenían que haber hecho los peritajes a las manos para ver quién disparó y quién no, cosa que no se hizo, pero con los peritajes a las armas se puede establecer perfectamente por las balas encontradas en los cuerpos, que no son muchas, quienes dispararon. Pero además, ¿sabes qué, Rosa María? Los ministros, sabemos, son responsables políticos del sector. Es cuando la respuesta es, eso lo está investigando el Ministerio Público, casi con desdén. En realidad, lo que quieres es distanciarte de una responsabilidad de la que no puedes... No, es la frase más ofensiva que puede haber. En ese sentido. Es ofensivo. O sea, yo creo que los políticos no entienden lo ofensivo que es decir que lo investigue el Ministerio Público. Claro. Es una cantidad de muertos enormes, donde evidentemente el ministro de Defensa y el ministro del Interior, para empezar, tienen responsabilidad política y ellos han tenido que salir a decir... Para que entienda la gente, históricamente, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición, es insostenible un gobierno que no tiene bancada propia, que no la tiene, que se asienta sobre una alianza con toda la derecha conservadora del Congreso, mercantilista y autoritaria, y con las Fuerzas Armadas. Entonces, eso no va a durar, porque además las Fuerzas Armadas saben lo que está en juego, saben perfectamente lo que está en juego, ya tienen amplia experiencia y no se quieren meter ahí. No se quieren meter con los civiles. No deben ni quieren. Ni deben ni quieren. Entonces, esto, lo que nos dice la ciencia política, es que no va a durar mucho. No va a durar mucho. Ahora, ¿cuánto no se sabe? ¿No? Eso es ciertamente parecía que el gobierno... Era cuando a mí me preguntaban si iba a caer Castillo, y yo les decía, va a caer. ¿Cuándo? No, pero va a caer, o sea, pero no me digan cuándo, porque cuándo no lo sé, tiene que haber algunos eventos que atillen todo esto, pero que va a caer, no hay forma. Sorprende la forma como el desenlace, ¿no? Este intento... sí, claro, pues es una torpeza absoluta. Una torpeza, ¿no? Enorme, claro, ¿no? ¿A quién se le ocurre organizar un golpe de Estado? O sea, sí, sin apoyo militar. O sea, eso no existe, pues. Sin duda. No, pero bueno. Entonces, lo que viene probablemente es en un horizonte máximo de 3 años, porque llega el 2026, son unas elecciones generales. Donde ella no va a poder participar y donde ella perderá toda protección, digamos. Toda protección. Bueno, ahora, 2026. Regresando a nuestras reformas, lo que ha sucedido estos días es que Augusto Álvarez ya lo había publicado, pero Hildebrand lo ha vuelto a mencionar. Ipsos hizo una encuesta para un seminario de Perú 21 privado, donde se le puso a la gente las mismas opciones del año 2021. Y salieron en el mismo orden
y ganaba de nuevo Castillo, más o menos con los mismos bajos porcentajes. ¿Por qué? Porque no se han cambiado las reglas. Y yo creo que eso es importantísimo. Y la oferta política. Exactamente. Y la oferta política. Eso es lo que tantas veces hemos conversado. Con las mismas reglas y la misma oferta política, probablemente tengamos resultados iguales. De repente no las mismas personas, pero digamos parecidas, ¿no? Claro, es como hacer un postre. O sea, si usas los mismos ingredientes y el procedimiento es el mismo, ¿qué te va a salir? El mismo queque, pues. Claro, el mismo queque. Cambia de ingredientes y cambia de procedimiento y te sale, no te sale el queque, te sale, ¿no? Una mousse, otra cosa, ¿no? Ahora, yo señalo, debes haberlo visto en el libro y también lo he escrito, que sin embargo hay que tener en claro que el solo cambio de las normas no te cambia la política de un día para otro. No. Tiene que haber otros elementos que contribuyan para que éste tenga resultados deseados. Para empezar, y cuando hemos hablado de oferta política entonces, el mayor involucramiento, de sociedad civil. Claro, una población más educada. O sea, dispuesta eso es inevitable. al control político. Por eso es peligroso cuando la gente dice, yo no quiero saber nada de la política, que es la mitad de, más o menos según los sondeos, no quiero saber nada de política, ya no me interesa, no leo, no veo, no escucho nada de noticias, yo estoy más interesado en mi vida personal y familiar. Eso crea un problema, porque al desentenderse, das a los políticos un nivel de autonomía mayor. Y en el momento en que tienes que tomar una decisión, desconoces el contexto, los antecedentes, digamos, las carreras, etc. Eso va en contra de un mejor debate y una mejor decisión. Lo segundo, y lo digo en el prólogo, yo puedo haber estado escribiendo, debatiendo por mucho tiempo, pero hasta allí mi responsabilidad, en términos de entregar ideas y esta parte. Yo no soy responsable de lo que me atribuyen bueno. en tóxicas redes, y ya no por trolls, sino políticos que sí han tenido en sus manos esa posibilidad de decirme que el desastre del Perú en términos políticos lo tengo yo. Eso es un ganador. Sobredimensionar lo que yo pueda hacer, además porque no he tenido cargo público, ¿no? Y en realidad creo que eso es lo que falta también, lamentablemente, porque reformas políticas requieren también parlamentarios que entiendan, para empezar, el tema. La tragedia nuestra es que todo lo que no se ha hecho pasa por el Parlamento. Todo. A veces en reforma constitucional, a veces en reforma de ley, pero todo pasa por el Parlamento. Y el Parlamento es la institución más desprestigiada del Perú. Y esta parte de desprestigio está obviamente asociado con la calidad de los representantes. Y esto de nuevo tiene que ver con la oferta, y de nuevo tiene que ver con el sistema de partidos. Así es. Todo está imbricado. Por eso el mérito de este libro es dividir en 7 capítulos lo que está absolutamente imbricado, creo yo, uno con lo otro, porque todo tiene consecuencia en lo otro. ¿Y qué fue el esfuerzo del informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política? Claro, de decirlo, oiga, esto o es integral o vamos a tener un Frankenstein. Ese es el problema. Y el miedo es ese, al final no te sale porque se olvidaron de los ingredientes principales para que la receta sea la receta. Y Rosa María, el tema es que efectivamente hay unas cosas que tienen que cambiar, pero que van en contra también de la opinión pública. Sí, claro. Uno, por ejemplo, eliminar la prohibición de la reelección parlamentaria, aun cuando no solo. Yo siempre he dicho que también con gobernadores y alcaldes. Claro. O, por ejemplo, aumentar el número de congresistas, ¿no? Ahí viene el tema de la bicameralidad. Desde el principio en el libro hay varios artículos sobre el tamaño de las circunscripciones, sobre la necesidad de ampliar Lima, de dividir Lima, o sea, de representar a Lima. Entonces, eso es yo me reí, esto es lo más impopular que hay. Sí, totalmente. Pero,
que sea impopular no quiere decir que no sea verdad. Tienes que aumentar el número de congresistas. Pero claro, cuando tú ves ahora en el debate en el Congreso, de repente pone uno, permitir la reelección, luego otro la bicameralidad, otro aumentar el número. Aparecen un poco sueltas y la gente dice, lo único que estos señores quieren es quedarse, entornillarse. O sea, ni siquiera como una estrategia de desarrollo. Venderlo bien, ¿no? Incluso, vamos a vender esto bien y nos van a entender por qué. Por ejemplo, tú no empiezas discutiendo sobre el tamaño del Parlamento solo con el número. Si tú le dices digamos, a los de Madreillos, ustedes quisieran tener no solamente buenos representantes, sino un poco más que uno extenso el territorio, aun cuando den baja densidad la población. Y estoy seguro que dirían que sí, ustedes tienen uno. A los de Tumbe le dice, ustedes tienen dos, creen que sí es insuficiente. Y todos dirían que sí. De repente la suma de ellos te daría más claro. de 80. Si va región por región, tendría muchísimo más. Claro, entonces, digamos, incluso la parte de comunicación institucional, de comunicación política, es pobre. Es pobre. Y eso no, a ver, para que la gente entienda por qué yo y Fernando todos estamos a favor de aumentar el número de congresistas, siempre lo hemos dicho, está en el libro también. A ver, y hay una columna específica sobre esto. Si hubiéramos tenido el doble de congresistas, olvídense de la bicameralidad, en una sola cámara, 260, Keiko Fujimori en el año 2016 no hubiera tenido, digamos, 60 y tantos por ciento. La mayoría absoluta. Claro, no hubiera tenido mayoría, ni siquiera mayoría, con los mismos votos, ¿ah? Con los mismos votos. Con los mismos votos, no hubiera tenido ni siquiera mayoría. Así es. Entonces, por eso tienes que subir el número de congresistas, porque no es la cifra repartidora, como bien dices en una columna que confundió mucho a la gente. El problema no es la cifra repartidora, el problema es la cantidad de congresistas que tienes, porque, a ver, sobrerepresentas a las minorías y subrepresentas a las mayorías. Es el número pequeño de escaños en un número alto de circunscripciones. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Y como digo... Entonces, 36 escaños para el tamaño de los electores de Lima, tenemos muchísimo menos representación que la que tiene Tumbes o Madre de Dios, probablemente. Rosa María, nos vamos. Sí, nos tenemos que ir. Vamos a seguir en la noche. Vamos a seguir a las 7 de la noche, sí, efectivamente en la librería El Virrey se presenta hoy Fernando Viva, va a estar con nosotros también. Así es. Él no ha adelantado nada, o sea que lleva ventaja, pero de esto que hemos conversado hoy vamos a hablar esta noche también. Y por supuesto el libro está a la venta, ¿no? O sea, no lo vamos a regalar. Así que vayan y cómprenlo y léanlo, a ver si aprenden a cada congresista, sí, Penguin Random House debería mandárselo. A ver si fin de semana largo, ¿no? O sea, le dan una leidita y se enteran de que acá hay cosas que se tienen que debatir porque están pendientes hace 25 años. Y que otras sí se han logrado, no todo es malo, pero que son insuficientes para resolver la crisis política de hoy. Y hoy estamos pagando no haber resuelto esto a principios de siglo, cuando hubo un momento constituyente, cuando el Congreso pudo haber cambiado la Constitución y no se resolvió. Estamos pagando 20 años después lo que no se hizo en 2003. Así que, claro. Muy bien. Gracias, Fernando, por haber... Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con algo también muy interesante. Ustedes saben, mañana la señora Zoraida Ábalos, su destino lo va a ver el Congreso de la República. Con ese segmento volvemos. 9 de la mañana con 11 minutos. Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. En el tema del señor Tuesta, para algunos oyentes que parece que no han escuchado la entrevista completa, el señor Tuesta ha presentado muchas reformas a la política peruana, pero que todas, casi todas, han sido rechazadas. Hay gente que lo acusa de que por culpa de él estamos así. Eso es mentira, porque sus ideas eran presentadas, pero ¿quiénes toman la decisión? El Congreso de la República, y la rechazan, pues. Y la rechazan. Pocas se han aprobado. Muy bien, vamos al tema
de la señora Zoraida Ábalos. La Junta Nacional de Justicia el día de ayer le ha pedido al Congreso una mayor reflexión en el caso de la señora Zoraida Ábalos. Le ha dicho prácticamente que se está judicializando la política y politizando la justicia. Acá tengo el comunicado. En el punto 2 dice: es sobre ese fundamento que la Junta Nacional de Justicia se permite invocar respetuosamente a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de su función fiscal como expresión de su propia independencia. Y en el punto 5 dice, en el punto 4 dice, la judicialización de la política y la politización de la justicia son fenómenos contemporáneos que laceran las instituciones y socavan la convivencia social y ciudadana. La justicia no puede ser afectada por la política sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones. Ayer Rosa María le hizo una interesantísima entrevista a la doctora Zoraida Ábalos, y hay una parte donde Rosa María prácticamente nos cuenta, ¿no? Porque ella, muy acuciosa, guarda toda la documentación, saca todas las acusaciones que ha hecho a la señora Zoraida Ábalos. Todas las acusaciones, son 43. Y luego le dice, y así no quiere que luego la voten. Definitivamente la van a inhabilitar. Pero escuchemos ese segmento donde Rosa María le recuerda a la doctora a quienes ha abierto investigación la señora Zoraida Ábalos, y por eso no tiene muchos amigos que la defiendan. Adelante. Mi marco jurídico, mi ley de carrera fiscal, dice, es deber de un fiscal cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Qué es lo que yo hice? El 117 de la Constitución bien pudo, por este Congreso, se le pudo haber agregado de repente 1 o 2 supuestos más para poder investigar temas de corrupción. No se hizo. Pero lo que no se dice, Rosa María, es que yo sí inicié una investigación contra el expresidente Castillo, como ya lo había hecho en el 2020 con el expresidente Vizcarra. Lo que no se dice es que hubo un antes y conmigo se marcó un después, o sea, se marcó un hito histórico, lo dijeron algunos. En el antes, durante 39 años, la posición había sido uniforme, se archivaba liminarmente, o sea, sin mayor investigación, se archivaba. Y eso vamos a leer el 117, que lo hemos leído tantas veces, pero yo siempre aprovecho para leer la Constitución, porque como en las encuestas la gente dice que no la ha leído, bueno, aprovechemos para leer. ¿Qué dice el 117? ¿Por qué lo mencionamos tanto? Y en el caso de Castillo lo hemos mencionado tanto. El presidente de la República solo, y esta palabra es fundamental, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los de los jurados nacionales de elecciones y otros organismos del sistema electoral. Solo por esto, Castillo, Vizcarra fueron investigados por delitos de corrupción, no por ninguno de los anteriores. Por lo tanto, no podían ser acusados. De hecho, y hay que decirlo, la señora Patricia Benavides tampoco acusó a Castillo. Tampoco lo denunció. Presentó una denuncia penal como la podría presentar cualquiera de los llamados a presentar denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y la subcomisión tenía que hacer una elaboración con la Comisión Permanente y el Congreso para validar el tratado anticorrupción, de tal manera que por interpretación un juez de la Corte Suprema dijera sí se puede acusar. Ni siquiera se logró eso. Eso, reitero, todos los que hemos estudiado Derecho lo entendemos a la perfección, doctora. Usted hizo lo que le manda la Constitución, abrió investigación, cosa que no se había hecho antes,
usted y Pedro Sánchez, y la suspenden hasta que pierda la condición de presidente. Eso ayuda justamente a interrumpir los plazos de prescripción. Por eso se hace, porque si no la prescripción sigue corriendo. Muy bien, lo hizo Pedro Sánchez, lo hizo usted. Sin embargo, el Congreso considera que usted debió hacer lo mismo que la doctora Benavides, denunciar. Y como no lo hizo, a usted la van a sacar de la carrera, a usted la van a sacar de su trabajo como fiscal suprema. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿Me he equivocado? No, es así. Y yo por eso te agradezco por este espacio, porque me permite, por ejemplo, a tus oyentes, a tu público, hacerle entender, ¿no? ¿Cuál es el precedente positivo que yo creé? Cuando yo digo que antes se archivaba de plano, significa que a ese presidente no se le investigaba ni cuando estaba en funciones ni cuando se retiraba. Gracias al precedente que yo creé, a la nueva posición, en realidad se abre una investigación. Y se ha dicho mucho y se ha trastocado alguna verdad. No es verdad que yo no investigué. Tú sabes que investigamos hechos, no a una persona, hechos que involucran personas, siempre lo digo. Pero ¿sabes qué? Cuando esta noticia aparece en noviembre, porque te acordarás que aparece en noviembre del 2021, el 7, el 8, el día 10, yo planteé una estrategia. No se me va a ocurrir, pues, frente a la denuncia periodística, inmediatamente abrir una carpeta fiscal contra un presidente de la República. Se inicia una estrategia. ¿Y sabes contra quién se inicia el 10 de noviembre la investigación? Contra el exministro Ayala y contra el secretario Bruno Pacheco. Eso, la carpeta fue por ascensos irregulares. No, y no solamente eso, sino que esas carpetas las hereda Patricia Benavides. Así es. Y no solamente fueron dos. Hubo dos carpetas más. ¿Te acuerdas del caso de los contratos? Puente Tarata y Biodiesel. Yo avancé la investigación desde noviembre, fui la única, fíjate, que lo llama a declarar a Castillo como testigo. O sea, cuando la doctora Patricia Benavides, disculpen, y el 4 de enero presentó, o sea, la denuncia. O sea, cuando la doctora Patricia Benavides... Ahora, hemos tenido un problema en el desfase del audio. Ahora, vamos a explicar entonces qué cosa es lo que está detrás de esto. ¿Ya? Yo tengo acá un cuadrito muy interesante sobre las denuncias constitucionales presentadas por los fiscales de la nación. ¿Por qué? Y eso la gente a veces no lo sabe. Hay algunos funcionarios del Estado que tienen un privilegio. Los tiene que denunciar la fiscal de la nación. El presidente de la República, los ministros de Estado, ¿no es cierto? El Contralor, los miembros del TC, la Corte Suprema, son aforados. Artículo 99 de la Constitución, no se los voy a leer, congresistas también, está ahí. Muy bien. Entonces, habiendo tanta corrupción en el Perú, se presume que los fiscales de la nación, pues, de cuando en cuando presentan denuncias constitucionales contra estas personas que han cometido delitos. Y miren ustedes, no hay que hablar de la zona de la Casa del Horcado, pero esto es interesante. Me va a permitir, doctora, leer el cuadro. Doctora Gladys Echaíz, actual congresista. Ella fue fiscal de la nación desde el 14 de marzo del 2008 hasta el 11 de mayo del 2011. O sea, ya Toledo había pasado, todo el gobierno de García, ¿no es cierto? Denuncias constitucionales presentadas 3 en 3 años. Doctor José Peña de Barrales, también fiscal de la Nación de 2011 a 2014. Largo, ¿ah? 1. Doctor Carlos Ramos. El doctor Carlos Ramos duró poquísimo, pero en fin, en los 7 meses presentó 0, no acusó a nadie. Pablo Sánchez, del 2015 al 2018, presentó 3. ¿Ok? Gonzalo Chávarri, un poquito más diligente, del 2018 al 2019, ¿ok? Presentó 5. Y usted, doctora, será de Ábalos, de el 9 de enero del 2019 al 30 de marzo del 2022, presentó 43. 43. Y eso puede ser la razón de lo que se está pasando, porque usted denunció, y tengo la lista, al señor Pedro Gonzalo Chávarri, al señor congresista Roberto Vieira, a Guido Aguila, a Jorge Andrés Castro Bravo, a Héctor Virgilio Becerril, 2 veces, ¿no es cierto? A varios congresistas, Héctor Alarcón, Ángel Javier Velázquez Quesquén, es decir, José Marvin Palma, Linet Hilda Robles Uribe,
También contra César Inostroza Pariachi, Tomás Aladino Gálvez, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Orlando Velázquez, de nuevo Edgar Alarcón, otra contra César Inostroza, otra contra Edgar Alarcón, otra contra Daniel Salaverry, otra contra Clemente Flores, contra Javier Velázquez Quesquén, contra César Henrich Vázquez Sánchez, contra Jorge Luis Benjamín Romero Castro, César Vinto Campos Ramírez, César Inostroza Pariachi nuevamente, Caso Ticona, Aldo Martín Figueroa Navarro, Martín Vizcarra Cornejo, Jorge El Castillo Gálvez, César Inostroza Pariachi, Yesenia Ponce, Pedro Pablo Kuczynski y otros, Enrique Javier Mendoza Ramírez, Rosario Paredes Eizaguirre, César Inostroza, Manuel Arturo Merino de Lama, Ángelo Flores Arauz y Gastón Rodríguez, César José Inostroza Pariachi nuevamente, Martín Alejandro Utrado Reyes y Guido César Aguila Grados nuevamente, Guido César Aguila Grados nuevamente, Sergio Iván Noguera Salas, dos más contra César Inostroza Pariachi, que tiene varias, Luciana Milagros León Romero, César José Inostroza Pariachi nuevamente con dos más, Percy Eloy Alcalá, nuevamente Guido César Aguila Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, Orlando Velázquez Benítez, César Inostroza Pariachi y Nelson Schack, incluido por nombramiento indebido. 43. Entonces, doctora, usted se hizo, pues, ¿cómo le explico? Enemigos de todas. ¿Pero a quién se le ocurre hacer esto? Sus antecesores, 3, 1, 0, 3, 5. Usted dijo, no, voy a denunciar a 43. ¿Qué creyó que le iba a pasar? Bueno, pues yo cumplía con mi trabajo. A mí me han nombrado fiscal, yo soy fiscal suprema y estaba como fiscal de la Nación, y ese era mi trabajo, porque tú sabes que el único que puede denunciar a aforados o altos funcionarios es el fiscal de la Nación. Ni modo que llegue la investigación y yo la guarde, ni modo que por miedo al que dirán, o sea, ese es mi trabajo, o sea, por cumplir y además mi hay trabajo. Que decir algo, son investigaciones que no se generan a raíz de una denuncia en el Congreso, sino más bien usted las recoge y las lanza al Congreso. Las manda, usted denuncia para que el trámite siga y acusen ante el Pleno y finalmente usted pueda acusar. El problema, doctora, es que usted tiene acá al Fujimori, a la Prisco, a sus ex colegas de la Fiscalía, aparte de la Corte Suprema. Y hay que decir algo adicional. No es que estas 43 denuncias hayan tenido muy buena suerte tampoco, ¿verdad? No. Gran mayoría de ellas se encuentran archivadas. La gran mayoría se encuentran archivadas y algunas todavía están ahí durmiendo. Claro, porque a Luciana León no la ve nadie, ¿no es cierto? El caso de los congresistas apristas tampoco, y tampoco al señor Edgar Alarcón, salió entre palmas, ni se diga Manuel Merino. Y todos son de alguna manera relacionados a un momento histórico del Perú. Por eso, doctora, hoy día la crucifican. O sea, yo no creo que ni el doctor Iriguren, que sé que es su abogado, que es un gran abogado, la va a poder salvar con todos los argumentos jurídicos que usted tiene. Esta no es una discusión jurídica, es una discusión política. Así es, Rosa María. Tú bien lo has dicho, muchas de ellas están, otras ni siquiera las han visto. Y a mí me están denunciando no solamente por infracción constitucional, sino por demora. Y yo les estoy demostrando que en menos de 2 meses avancé esa investigación. En menos de 2 meses. Imagínate, ahora me denuncian por un artículo, por un inciso 4 del artículo 159 de la Constitución, que lo único que dice que es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un inicio. Creo que se cortó la comunicación. Sí. Pero no, la tenemos que comunicar. Y el 159, inciso 4, usted lo ha cumplido, porque inició la investigación. No solamente contra Castillo, contra los otros 43 también. Ese es el problema. Y la investigación que se inició el 4, o sea, no solamente se inicia investigación contra Castillo, sino con todos los altos funcionarios que estaban con él y con la gente de su entorno. Eso es lo que no quieren entender. Cuando dicen, pero ella suspendió, no, nunca se suspendió. En el caso del presidente sí se suspende. Ahora, para que lo entienda la gente, la fiscal de la Nación, ella solita, no puede acusar a ninguna de estas personas. Necesita que el Congreso apruebe esa acusación. El Congreso tiene que aprobar esa acusación. Ella investiga, presenta al Congreso. Si nadie
de la Fiscalía presenta al Congreso, no pasa nada, porque los 130 congresistas están habilitados para denunciar ellos. Entonces, si es inhabilitante no presentar una denuncia, los 130 congresistas han cometido infracción a la Constitución. No pueden ser tan brutos. Ya, pero disculpen, ya. Pero, de verdad, o sea, no es porque la doctora Ábalos sea, pues, no, amiga mía, ni nada, pero hay cosas que son muy gruesas, pues. Bien, 9 de la mañana con 27 minutos. ¿Saben si inhabilitan mañana a la señora fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos? Hay 3 candidatos a la espera. La primera que está en la lista es la señora Yanina Tapia. Yanina Tapia, todos son cercanos a la señora Patricia Benavides. Según IDL Reportero, la señora Yanina Tapia es muy, muy cercana al exfiscal Pedro Gonzalo Chávarri. El que sigue en la lista es Franklin Tommy, que ya es fiscal supremo provisional nombrado por la señora Patricia Benavides para el caso Los Cuellos Blancos. Y el otro que sigue es Elder Uriel Terán, el que ha archivado el caso de la hermana de la señora Patricia Benavides. Como verán, la situación es bastante preocupante. Cuídate mucho, Rosa María. Le agradecemos a la doctora Zoraida Ábalos la deferencia con el programa. Nos vemos mañana, Rosa María. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.